Soy Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y directora del MUAC. Es para mí un placer darles hoy la bienvenida y también iniciar esta charla inaugural diciendo que en el MUAC estamos honrados de tener esta exposición, tantas piezas de diseño que forman ahora ya parte de la historia del diseño en México. Y pues muy agradecida también con ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hoy en el MUAC se celebra la apertura de esta primera exposición en México que revisa la noción del diseño artesanal producido en nuestro país desde 1950 hasta la actualidad y que recupera la genealogía de autores, diseñadores, artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida. Deseo aprovechar este momento para agradecer públicamente a las personas, asociaciones y empresas que con su invaluable apoyo han hecho posible que esta exposición se presente en el MUAC. Al Patronato Fondo de Arte Contemporáneo, el Patronato del MUAC, quien nos ha apoyado en todo el proceso de adquisición de obra para nuestra colección de diseño. Así es, el MUAC ahora está coleccionando diseño, que es un hito también, siendo la primera colección pública de diseño moderno y contemporáneo en México. Al capítulo Colección Diseño Moderno y Contemporáneo Mexicano del Patronato del MUAC, liderado por sus miembros Alonso de Garay Montero y Alejandro Legorreta González. A la maestra Graciela de la Torre, coordinadora ejecutiva del Patronato del MUAC, por sus buenos oficios para concretar estos valiosos apoyos y quien fue también fundadora y exdirectora del MUAC. A la Fundación Bancomer, a través de su beca de Arte y Cultura, por depositar su confianza en el desarrollo y éxito de esta exposición. A Europlast, empresa que de manera entusiasta aceptó colaborar con el MUAC. A todos y todas nuestro reconocimiento profundo y agradecimiento por sumarse a este relevante proyecto. Damos inicio a nuestra charla inaugural, no sin antes agradecer a todo el equipo del MUAC que hizo posible la realización de este proyecto, a Alejandra Labastida, coordinadora curatorial de la exposición, Virginia Roy, coordinadora de la colección de diseño, a las áreas de museografía, conservación, vinculación, programas públicos y comunicación. Y de manera muy especial a nuestra curadora invitada, Ana Elena Malet, que desde hace casi 4 años ha trabajado con nosotros para concretar la colección de diseño y esta exposición. Como parte de la mesa y como piezas claves en la concepción y realización de este proyecto, es un honor contar con la participación de la doctora Débora Dorotinsky, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Luis Equiwa, diseñador industrial y director de la carrera en la UNAM, en el CIDI de la UNAM, y por supuesto Ana Elena Malet, especialista en diseño contemporáneo y moderno y curadora de la exposición, y nos acompaña de casa Cuauhtémoc Medina, que es el curador en jefe del MUAC. Por último, quisiera agregar que como parte de la exposición se integraron 37 piezas que forman parte de una colección pública y universitaria de diseño en México, que el MUAC comenzó a crear desde 2019. 630 obras en el marco de esta exposición, provenientes de 18 estados de la República, realizadas por 339 diseñadores pertenecientes a 201 colecciones que enriquecen el patrimonio de nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, el patrimonio de este país y de este recinto que es el MUAC. Mencionar también que en paralelo y como documentos que acompañan al proyecto de la exposición hemos producido 2 publicaciones que forman parte del proyecto. Una, que es el libro que ya está a la venta en la tienda del museo, que pertenece a nuestra colección Folios MUAC, y un catálogo que formará parte de nuestra línea editorial historiográfica llamada Colección Mayor, con textos de Cuauhtémoc Medina, Débora Dorotinsky y Ana Elena Malet, y estará disponible en agosto. Esperamos que esta exposición pues, la disfruten, sea sumamente comentada y que desate una conversación mucho más amplia sobre la historia del diseño en México y que desarrolle o sea la punta de lanza de muchas otras investigaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, le dejo la palabra a Cuauhtémoc para iniciar la charla. Muchas gracias.
es partir de hablar de la exhibición, y para eso le hemos pedido a Nelena Mayé, que ha sido, por supuesto, no solamente la curadora de esta exposición, sino nuestra gurú en el proceso de convertirnos en una institución que alberga el diseño como uno de sus objetivos y componentes, que nos haga una primera presentación de lo que va a ser una modernidad hecha a mano, para tener una base con la cual tener una discusión. Entonces, por favor, Ana Elena. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de arrancar con esta presentación que va a hacer el museo, quiero agradecer muchísimo, porque este es un camino muy largo y es un proyecto muy colectivo, y por eso hay tanta gente aquí. Quiero agradecerles a todos los diseñadores por muchos años de confianza, de prestarnos las piezas, de estar dispuestos a abrir sus puertas, ser generosos. A todos los coleccionistas que nos han prestado sus piezas hoy y que una y otra vez a mí personalmente me las han prestado, han confiado en estos proyectos que estamos haciendo, y como dice Cuauhtémoc, en tratar de construir esta cultura del diseño en México. De verdad, muchas gracias. Hoy se anuncia la primera colección pública de diseño en este país, y es gracias a ustedes, a su trabajo, a su talento y a la generosidad de ustedes de ser muchos parte de esta colección. Quiero agradecer mucho a Graciela de la Torre, con quien empezamos hace más de una década esta discusión de por qué una institución pública como el MUAC, en un espacio como ciudad universitaria, tenía que tener una colección de diseño en México, y Graciela trabajó arduamente para hacer eso realidad. A Cuauhtémoc por la confianza y por tener la visión en que, cuando supo que esas discusiones sucedían, impulsó para que esto llegara, ¿no?, a buen puerto. A Alonso de Garay y Alejandro Legorreta, que sin ellos esto tampoco hubiera sido posible, y es el principio, creo, de un trabajo muy importante que no termina conmigo, sino empieza conmigo, y espero que haya más investigadores, alumnos, estudiantes que quieran dedicarse a historiar y a teorizar el diseño, y esta colección será, ¿no?, parte de esos oficios. También decirles que hacer un proyecto de esta magnitud en momentos trans-COVID, austeridad, con crisis económica y con muchísimos problemas que estamos pasando, es realmente una hazaña que yo pensaba imposible si no fuera por el liderazgo de Amanda de la Garza. Muchísimas gracias, Amanda, y por el compromiso de Amanda, que en el momento que tomó la dirección del museo dejó clarísimo que el diseño iba a ser una avenida, iba a abrir este camino académico, de estudio, de reflexión y de cuestionamiento para el diseño. Así que muchas gracias. A los equipos del museo, porque de verdad hacer esto en COVID, pedir 500 préstamos de 18 estados de la República, ¿cómo le hago? Me tienen que dar su paso. La verdad es que es una hazaña inaudita, inexplicable. Fue muchísimo trabajo. Quiero agradecer mucho al equipo de museografía, porque se comprometió, y lo van a ver, lo van a ver en sala. Si estábamos haciendo cuestionamientos de cuáles eran, ¿no?, estas tensiones y estos encuentros entre diseño y artesanía a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, queríamos también cuestionar los modelos de exhibición que se daban en el museo, lo mismo en exposiciones de artesanía que en exposiciones de diseño, y creo que el equipo de museografía lo entendió muy bien y lograron hacer un proyecto muy bueno, que habla y dialoga con la colección que van a ver ahí arriba, pero que también estuvieron dispuestos a dialogar y abrirse a tener estos seminarios y discutir las posibilidades que el diseño museográfico tenían también en el entendimiento de una colección de diseño. Entonces, quiero agradecer mucho eso a Alejandra Labastida, la coordinadora curatorial desde el MUAC, por la paciencia, a la gente del departamento editorial. Hicimos un libro en tiempo récord con información que no existía
y que finalmente hicimos realidad gracias a Cuauhtémoc y gracias a ese equipo editorial que es de lo más profesional con lo que he trabajado, a la maestra Dorotinsky, que ha sido parte de todo este acompañamiento, que estuvo dispuesta, ¿no?, a revisar textos, traducciones, a dar su tiempo para que pudiéramos llegar a un buen puerto, y a Luis Equiwa, que es parte de nuestro comité desde hace años y que ha sido pues parte instrumental también en entender muchas cosas. Perdón que dé tantos agradecimientos, pero de verdad lo que estamos viendo hoy creo que es inaudito, y lograrlo hacer en este momento del país, en estas condiciones del mundo, me parece que es también una gran hazaña, y quiero agradecer mucho al MUAC y a cada uno de los equipos profesionales y departamentos del MUAC. Quiero reiterar estas, porque son 70 años de una revisión que se ha hecho de manera muy fragmentada, de pronto nacionalista, y creo que es el momento de empezar a discutir esta historia del diseño y empezar a construir de manera más formal esta historia del diseño. 630 piezas, 45 piezas que ya son del MUAC, que es casi el 10% de la exposición, que me entusiasma muchísimo. 18 estados de la República, 339 diseñadores y 201 coleccionistas. Es un mundo de gente, y de verdad muchísimas gracias a todos por hacer esto posible. La exposición está organizada de manera cronológica y temática y arranca en 1952, que es justamente el momento en que se abre Ciudad Universitaria. Se presenta en Sociedad, Ciudad Universitaria, el campus de Ciudad Universitaria, con el 8º Congreso Panamericano de Arquitectura, y es ahí, en el marco de esa apertura, de esa gran presentación, sobre todo a un grupo de destacados arquitectos mundiales, entre los que está Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, que vienen a conocer ese hito arquitectónico que en su momento fue, y creo que sigue siendo, Ciudad Universitaria. Clara Porcel, esta diseñadora cubano-mexicana, presenta la primera exposición de diseño en el país, El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México. Con esa cita formal de la exposición, con una repuesta en escena de esa exposición, es que arranca la exposición, y ahí empezamos a analizar las ideas de Clara Porcel. Clara Porcel, en esa exposición, su tesis es que en ese momento de industrialización, de comienzos de la industrialización en México, si nosotros lográbamos un diálogo entre artesanía, diseño e industria, íbamos a alcanzar una verdadera modernidad y un diseño que fuera realmente mexicano. Si entendíamos el contexto y no dejábamos de lado, abrazábamos la industrialización, pero no dejábamos de lado esa parte de entender la tradición artesanal y la herencia cultural, íbamos a llegar a un diseño que fuera verdaderamente local y verdaderamente nuestro. Con esas reflexiones ella hace esta exposición en donde reúne artesanos, diseñadores e industria, y se presenta en Ciudad Universitaria, primero en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, y después en Ciudad Universitaria. Esas son las primeras reflexiones, la primera gran exposición de diseño y esa tesis con la que bautizamos a la exposición, una modernidad hecha a mano. Creo que otra parte importante que destacar de la exposición es que esta no es la única historia del diseño en México. Hay muchas historias. Este es un país en donde se hace diseño artesanal, pero también hay polímeros y también hay turbinas, y hoy hay diseñadores haciendo interfaces digitales. Entonces, el diseño en México es muy diverso, es muy rico, y esta es simplemente una avenida y una lectura. Hoy, como ya entendimos, hay muchos discursos, muchas lecturas, muchas voces, y esta es una voz que explica o trata de entender cuál ha sido ese camino y esas relaciones y esas tensiones entre el diseño y la artesanía. Esta primera sección, ¿no?, después de El arte en la vida diaria, abrimos a la modernidad. Bueno, hay una sección grande que son los diseñadores incluidos en la exposición, seleccionados por Clara Porcel, y ahí verán La silla paleta de Ernesto Gómez Gallardo, Van Buren, Cynthia Sargent, William Spratling, Odilon Ábalos, ¿no? Este maridaje entre los que eran considerados diseñadores realmente y los que eran considerados artesanos,
y cómo Clara Porcet los exhibe a todos de manera igual. Me preguntan cuál es la diferencia entre diseño y artesanía, porque muchas de las piezas que van a ver en la exposición a lo mejor las han visto en exposiciones de artesanía. Yo creo que es simplemente una manera de percepción. El día de hoy presentamos esas piezas a Jorge Wilmo, que sería considerado un artesano, como un diseñador. Y es abrir, ¿no?, ese tipo de lecturas, ese tipo de percepciones, que esas piezas para algunos pueden ser considerados artesanía, hoy las queremos mostrar desde el punto de vista del diseño. Y creo que hoy en día estos nuevos discursos, estas nuevas revisiones nos permiten hablar de que no solo hubo una modernidad, sino también hubo otra modernidad hecha a mano, y hay que pensar en esas distintas avenidas. Una modernidad al sur, la puesta en escena, revisa el trabajo de Clara Porcet, ya muy puntualmente su mobiliario, y esa reflexión que ella hace junto con un grupo de arquitectos de la modernidad mexicana sobre cuál debería o cuál se propone en su momento que sea el interior mexicano en ese momento moderno. Estamos hablando de contenedores completamente modernos, funcionales, con amplios ventanales, con este concepto de interior y exterior integrado, y qué va a haber dentro de esas grandes casas en el Pedregal o en Lomas de Chapultepec o en estos nuevos residenciales modernos. Pues ahí hay una reflexión y ahí hay una muestra con mucho trabajo de archivo. Eso también quiero decirles, hay tantos objetos que no quisimos mostrar todo ese trabajo de archivo en vitrinas o papeles, y entonces hicimos una serie de diaporamas que acompañan la exposición y donde van a poder ver muchas fotos de época, y uno de estos diaporamas se aboca a revisar el interior de estos espacios domésticos modernos, ¿no? Hablar de este canon manual industrial, que era lo que proponía Clara Porcet en esa exposición, es parte importante, ¿no?, de esta sección. Puse esta foto aquí porque recientemente en el archivo de Pedro Ramírez Vázquez encontramos una serie de fotografías del montaje de CU, de El arte en la vida diaria en CU. Y bueno, Walter, me entusiasmó mucho ver esta foto, a Walter Gropius, revisando de cerca la silla paleta de Ernesto Gómez Gallardo, que la podemos tener aquí y la pueden ver en la exposición. Estos son fotos de ese montaje, ¿no? Y como ven, conviven en el mismo plano, ¿no?, y en la misma categoría: diseño, cosas que considerábamos artesanía, textiles, y el montaje de Clara Porcet, incluso para no ser un espacio museístico, es bastante innovador. Estas son algunas de las fotografías de los interiores que les mencionaba, y estas tensiones y estos diálogos que se empezaron a hacer desde entonces. El interior es el interior de Casa Ortega, de Luis Barragán, ¿no?, la primera casa diseñada por Luis Barragán en la Ciudad de México, primero para él mismo y que después vende para poder financiar el Pedregal, y en donde conviven un cuadro de Juan Soriano con una escultura de Geritz, mobiliario de Clara Porcet, y piezas de vidrio de los hermanos Ábalos, o la casa de Juan Sordo Madaleno, su propia casa habitación en Reforma, donde pues pueden ver este concepto de interior-exterior integrado, y el mobiliario de Clara Porcet conviviendo con propuestas de arte moderno. La tercera parte de la exposición, que me entusiasma mucho verla realizada, ¿por qué salirnos de la Ciudad de México? Entender que estas expresiones de diseño artesanal se dieron también fuera de la Ciudad de México, y los centros de diseño ni son todos los que son, ni están todos los que deberían estar, pero pues como saben, recurso y espacio limitado. Entonces seleccionamos estos que nos parecieron más representativos. Tasco, obviamente, con el impulso de Spratling a finales de 1929, el comienzo de su taller, que se convierte en una suerte de escuela-taller para formar distintas generaciones de plateros y que realmente transforman no solo la percepción de Tasco, sino la producción. Tasco era una región platera, pero la plata no se procesaba en Tasco,
se sacaba de las minas y se llevaba a otro lugar, y Spratling decide convertir eso en un centro de diseño. Obviamente van a ver, la exposición no tiene moda, porque pues, la moda creo que es un animal aparte que tendríamos que explorar, sobre todo la parte contemporánea. Pero en la parte histórica decidimos integrar algunos autores y sobre todo autoras, que es otra parte interesante de la exposición, que acompañaron estos movimientos de diseño artesanal con propuestas de moda. Itachi Castillo es un caso específico en Taxco. Van a ver por lo menos 2 piezas de Itachi Castillo, hermana de los hermanos Castillo, que salen del taller de Spratling, destacados plateros, y ella tiene toda una propuesta asociada a esta romantización del campo, a la idea un poco de esa película Ramona de Dolores del Río, ¿no? En los años 20, una suerte de estilo hippie bohemio, pero muy asociado a esas ideas de tener una nueva mexicanidad y proponerla desde el diseño y desde la moda. Félix Tissot, que llega a Taxco en los años 50 y monta un taller semi-industrial en donde empieza a colaborar con los artesanos de Xalitla y de Ameyaltepec. Entonces van a ver esos resultados de esos diálogos entre comunidades originarias y el diseño. La parte de Michoacán, que ha sido la verdad una revelación últimamente, desde los años 40, Michoacán, con toda la riqueza artesanal que se promovió, incluso, bueno, que se plantaba ya desde antes del virreinato, se promovió durante el virreinato y se consolidó mucho con el impulso de Lázaro Cárdenas. Recibió una serie de proyectos asociados primero al desarrollo económico y social, que se convirtieron en proyectos de diseño que incluso, como el caso de Telares Uruapan, terminaron exportando y dando servicio a empresas como Knoll International o Herman Miller, y trabajando con destacados arquitectos de la modernidad norteamericana como Alexander Girard. Jalisco, que es obviamente hoy en día todavía un centro de diseño muy importante y un centro artesanal. Tenemos el trabajo obviamente de Ken Edwards, que es quien trae el primer horno de alta temperatura a México y quien en diálogo con Jorge Wilmot abre un camino para una nueva manera de hacer cerámica en Tonalá. Y esta es una parte bien interesante, dadas las discusiones sobre apropiaciones que se dan hoy en día o respeto por ciertas tradiciones. Muchos de estos diseñadores lo que hicieron fue abrir otras avenidas, como el caso de Wilmot y Ken Edwards. La tradición en Tonalá sigue tal cual, ¿no? Lleva siglos sucediendo, pero este camino de la alta temperatura fue un camino completamente nuevo que integra algunos referentes de la tradición, pero que es una nueva avenida. La parte de Guanajuato y estos acercamientos neocoloniales, a Guanajuato, a entender su historia, su arquitectura colonial, sus estilos coloniales, y este grupo de mexicanos y extranjeros que llegan a restaurar, ¿no?, este patrimonio, y a partir del patrimonio hacer una serie de revisiones y a fundar talleres que generan una serie no solo de empleos, sino también de proyectos de rescate de la mayólica, de mobiliario, ¿no?, asociado al pasado colonial. Entonces ahí hay una parte muy importante y que obviamente se corona con el trabajo del arquitecto Manuel Parra, que es fundamental en entender la historia de Guanajuato de la segunda mitad del siglo XX, pero que también fue instrumental en el desarrollo del estilo neocolonial en San Ángel. Y para muchos hoy en día dicen que fue el primer arquitecto que empezó a, pues he oído términos como ecológicos, o que aprendió a reciclar en esta idea de retomar los materiales de desecho de estas obras coloniales que se estaban tumbando en el centro, virreinales, y reutilizar esos materiales para crear estos nuevos estilos coloniales. Cuernavaca y figuras como Robert Brady, que fue, además de coleccionista, diseñador, anfitrión de grandes fiestas en en Cuernavaca, y el trabajo de Aurora y Hugo Velázquez en cerámica, un taller fundamental,
que no solamente fue un taller escuela, sino propuso materiales para grandes arquitectos. El trabajo de Fray Gabriel Chávez de la Mora, que realmente ha sido fundamental para implementar un diseño y una relectura de la vida religiosa católica en el país. Oaxaca, con el liderazgo del maestro Toledo y el rescate de un par de proyectos como Alfarería Jiménez, que de alguna manera supo abrazar los repertorios precolombinos para hacer una línea de diseño, y la Ciudad de México y proyectos como el Bazar Sábado, que fue fundamental para reflexionar sobre el diseño artesanal y la zona rosa. Me detengo mucho en ello porque creo que es la parte más novedosa de la exposición, que realmente pudimos contar con muchísimo material para mostrar por primera vez y hacer estas relaciones entre una y otra región, y autores que van y vienen de una y otra región y aprenden unos de otros. Aquí, bueno, algunas de las fotografías de las piezas que verán, lo que mencionaba de Jorge Wilmot y Ken Edwards, Giorgio Belloli y Jim Byron en Guanajuato, Francisco Toledo y Alfarería Jiménez, y Cynthia Sargent y Genaro Álvarez en la Ciudad de México, asociado al Bazar Sábado. Una sección como una isla para entender estas que hoy podemos llamar tipologías neomexicanas, ¿no? Una serie de 5 ejemplos de asientos que de alguna manera ya se pueden asociar a una suerte de estilo mexicano. El butaque, esta silla de origen americano que de alguna manera ha tenido, ¿no?, distintas revisiones a lo largo de los siglos, pero que en el siglo XX ha sido releída y reinterpretada por muchísimos diseñadores, desde Clara Porcet, William Spratling, hasta hoy en día Yuscani Alonso o Emiliano Godoy, que hacen sus propias versiones del butaque. La silla de palo, con el trabajo de Oscar Hagerman, Ricardo Legorreta o Diego Matay. La silla Acapulco, con ejemplos de comité de proyectos hoy en día, o Sebastián Lara de Guadalajara. El equipal, con el equipal de Ramírez Vázquez, Ezequiel Farca y Ángela Daman. O la silla Windsor, que a pesar de ser el gran hito del mueble inglés, ha tenido también sus revisiones mexicanas, y lo vemos aquí en esta sección con el trabajo de Ricardo Legorreta, o de Edmond Spence en los años 50, o la fábrica Malinche Monterrey, que fue como la gran productora de sillas Windsor en la primera mitad del siglo XX. Bueno, esta pieza que me entusiasma mucho presentar, porque quiero hacer este tipo de conexiones, y queremos hacer este tipo de conexiones con la colección de diseño del MUAC. Es una colección de diseño moderno y contemporáneo, de diseño hecho en México, pero también nos interesa que hable de estas relaciones con el exterior, de estas relaciones internacionales. La pieza que ven aquí de baqueta es un butaque diseñado en 1940 por Joseph Albers. Joseph Albers, como saben, Joseph y Annie Albers vienen por primera vez a Latinoamérica en 1938, invitados por Clara Porcet, y a partir de ahí regresan cerca de 16 veces a Latinoamérica, 12 de las cuales son a México. Tienen una profunda y feliz relación con México. México influencia mucho el trabajo de ambos personajes, y esta pieza es resultado de la convivencia de Joseph Albers con Clara Porcet, de retomar ese butaque. Joseph Albers decide convertirlo en un Mexican chair, silla mexicana, y rediseñarlo e incluir en cada uno de las habitaciones de Black Mountain College un butaque. Y este butaque es hoy parte de la colección del MUAC, y nos habla de esos diálogos internacionales entre el diseño mexicano y el diseño internacional. Entonces, el diseño mexicano no solo hoy sale de nuestras fronteras, sino salió en su momento, y hubo esta serie de diálogos, y queremos mostrarlos también a través de esas piezas, y esta pieza pues finalmente está en la colección. Los equipales, la silla Acapulco,
las sillas Windsor, y finalmente llegamos a la última parte, la parte más sustancial de la exposición. Creo que aquí hay cerca de 300 piezas, y la idea era, ¿qué pasa con el diseño? Mucha gente me pregunta, ¿qué pasa con el diseño mexicano hoy en día? ¿Cuáles son esas líneas de investigación? La pregunta favorita es, ¿hay diseño mexicano? Y hoy van a ver en una exposición en donde no solo hay historia del diseño en México, sino hay diseño producido en México actualmente. Esta última parte que llamamos Me siento en México reúne el trabajo más o menos de los últimos 20 años de cerca de 200 diseñadores. Y aquí van a encontrar, ¿no?, distintos caminos hacia tratar de definir en boca o en objetos de los diseñadores lo que es un diseño mexicano hoy en día. Un diseño asociado a lo local, a recuperar lenguajes y repertorios, a recuperar referencias de la tradición, pero utilizando también materiales locales, pero también materiales contemporáneos, retomando esta idea, ¿no?, que propusimos desde el principio de un diseño mestizo, ¿no?, apostando por la tradición europea que ha sido parte de nuestra cultura, pero también, ¿no?, teniendo contenidos mexicanos. Entonces, lo que van a ver es un mundo que propone hacer referencias, que la lectura sea poder hacer referencias visuales, entender que hay una increíble factura y que sigue habiendo este espíritu artesanal y esta idea por rescatar lo hecho a mano y las referencias a la tradición, y entender un poco el territorio y asociarse con el territorio y con las condiciones del territorio. Creo que esto revela muchísimo de lo que está pasando hoy en día, y más que hacer diseño mexicano, creo que los diseñadores hoy están haciendo buen diseño. Da la casualidad pues que está hecho en México y por ende es mexicano, y hay muchas referencias que están recuperando un poco esos guiños a la historia, y creo que la exposición va a permitir entender pues todo este universo del diseño artesanal. Tenemos un tiempo relativamente corto, pero ahondando y aprovechando tanto a Luis como a Débora Batinsky para ahondar sobre una serie de puntos particulares. Quería empezar con una pregunta con Débora, una discusión. Algo que no sucedió en este proyecto y hoy que vimos la exposición por primera vez es la enorme asombro de que esta genealogía está inscribiéndose en nuestra cabeza y en nuestros ojos tan tarde. O sea, hay algo muy notable en la sensación que uno tiene de que, y ahí somos responsables, la academia, pero también la manera en que la cultura mexicana ha sido construida por el relato del Estado mexicano y las instituciones mexicanas, no le dieron a esta serie de tradiciones un lugar preponderante, o por lo menos su paso fue las ocasionales anuncios y artículos en Artes de México y luego un cierto olvido. ¿Cómo pensaríamos esto en relación, por ejemplo, a la arquitectura, que nunca estuvo fuera de foco, ¿no? En cierta forma quería pensar, pedirte que pensaras un poco, bueno, y también un poco en relación a lo que contribuiste en el libro, en tensión de la institución americana en su trayectoria de estudio y coleccionismo y diseño, este hecho de que ahora estamos teniendo que, a pasos apresurados, ponernos al día. Bueno, aquí está prendido. Gracias, Cuauhtémoc. Pues agradezco la oportunidad de estar aquí con todas, todos, todes. Ana Elena, muchas felicidades y una felicitación enorme también a Graciela de la Torre y sobre todo a Amanda de la Garza por la visión de mantener este proyecto tan largamente acariciado y justamente ayudarnos a resarcir esta omisión y esta falta. Híjole, Cuauhtémoc, me hace una pregunta compleja y yo se lo achacaría sobre todo como a 5 factores principales. El primero creo que tiene que ver con una historiografía del arte mexicano que ha estado dominada por la historia de la pintura, la escultura y la arquitectura y que ha dejado de lado otras expresiones que ha considerado menores. Estoy pensando, por lo menos para el caso del arte moderno, lo que se llamaba artes decorativas, como cosas que quizá por una cierta ideología revolucionaria, nacionalista, se quedaron a un lado como cosas que sobraban, eran decorativas y no
tenía sentido historiarlas. Entonces, me parece que han habido prejuicios historiográficos que son paradójicos, porque el arte popular hizo parte de la narrativa del arte mexicano y del arte mexicano moderno desde los años 20. Entonces, creo que ahí hay como una cuestión paradójica, que en el momento en el que vienen muchos cambios en la posguerra, en la época de la Guerra Fría, en México hay cosas que se están ajustando tanto a nivel ideológico como a nivel económico, como a nivel de desarrollo. Entonces, este trabajo queda como una suerte de impasse, por lo menos en lo que toca la historiografía hegemónica, en nuestra historia del arte, nuestras historias del arte. Entonces, me parece que ha sido importante, desde tu trabajo sobre la historia del diseño gráfico, otra asignatura pendiente, por cierto, y una historia del diseño editorial también. Creo que pues estamos poniéndonos al día y pues una invitación a los estudiantes a que este es un espacio de oportunidad, aprovechenlo y empiecen a atender estas grandes lagunas que hay en las narrativas y en la construcción de vínculos y de ligas, por supuesto, como señalaba Ana Elena, con el diseño internacional. Ahora, una cosa que discuto yo en mi texto, y este sería como el tercer punto, es justo cómo se definen muchos de estos objetos y cómo se definen las posturas frente a estos objetos hechos a mano de buen diseño y que están recorridos por otras paradojas, como por ejemplo siempre decir que el arte popular, como se definía esta producción manual, que era funcional porque hacía parte de los ajuares de las casas, pues no era un producto que podría ser considerado artístico. Entonces creo que hay un problema entre qué cosa se consideraba arte y qué cosa no se consideraba arte, que hacía que estas cosas entraran o no entraran en la historiografía del momento. Eso por un lado, y por otro lado, que la propia categoría de arte popular es una cosa que va cambiando. O sea, no se piensa el arte popular de la misma manera en los años 20, cuando Atl, Montenegro, Enciso, la exposición de arte popular, los catálogos, etcétera, que lo que se está haciendo en los 50, que lo que se va a hacer después, cuando inaugura el Museo de Culturas Populares, y hay una transición nueva, ¿no? Como que hay distintos momentos de cambio y momentos de cambio ideológico también. En los Estados Unidos el diseño moderno se considera juguetón. Girard utiliza el término whimsical, hacer el diseño menos solemne. Y perdón, pero nuestra ideología posrevolucionaria, nacionalista del PRI era terriblemente solemne. O sea, whimsical, nada. Hay choques y cero, ¿no? Al revés, era como, no, el PC y la línea dura y no se rían y no se muevan. Pero bueno, mucha de la argumentación que sustentaba estas piezas era diferente. Al final del día, son estos intercambios internacionales, porque así como los Alberts vinieron a México varias veces y tienen producciones relacionadas con el arte popular y lo artesanal y lo hecho a mano en el continente americano, Girard y los Eames, la pareja de diseñadores de Ray Charles Eames, viajaron por todo el mundo también, y uno de sus lugares de destino fue México. Y me parece que es muy evidente en muchas de las creaciones de Girard, como pudimos ver en la exposición que estuvo en el Franz Mayer, que hay una fuerte influencia, pero no solamente de estos productos artesanales del tercer mundo como México, el resto de América Latina, los productos de Bolivia, de Ecuador, pero también los productos de Europa del Este, de los grupos étnicos minoritarios en estos países de Europa del Este que ya eran parte del bloque, y en las discusiones que permearon la producción artesanal en ese entonces, y lo que se convirtieron en artículos de muy grande lujo en los Estados Unidos, aquí eran piezas nacionalistas. Entonces hay que dar cuenta de estas diferencias y de estas disparidades, y apenas estamos empezando a abordar y a tratar de dilucidar dónde están estos cambios y estas diferencias. Pero bueno, es un espacio de oportunidad justamente para seguir trabajando. Gracias. Hay un punto
donde incluso ahorita en la presentación de Ana Elena, este proyecto, esta exposición siempre nos enfrenta con una dificultad que es casi una incomodidad. Voy a decirlo de la manera más bruta posible. El que no nos atrevemos a decir diseño mexicanista. Cuando en realidad hay algo en la propia formulación de Ana Elena en no afirmar esta es la historia del diseño de posguerra mexicano, sino solamente una de sus líneas, en donde estamos siempre tratando de encontrar cómo no caer en el hoyo de decir, bueno, esta es la línea mexicanista. No, ahorita te escuchaba decir, es diseño mexicano, no, bueno, diseñadores que están en México, perdón, pero lo que van a ver adentro de la sala 9 hoy sí es el mexicanismo, y hay algo incluso en donde la manera de exposición con toda su novedad inmediatamente las he pensado, ¿no? También en momentos como la exposición de 1930 en el Metropolitan neoyorquino. Pero un poco lo que yo querría preguntarle a Luis es cómo desde dentro de la profesión está negociándose este problema, porque hay una tensión muy clara, y ahora más, la demanda de que haya una identidad legítima, una especie de autenticidad en el perfil del diseño producido en esta latitud. Está el peso histórico que hoy creo que va a estar reforzado de que sí hubo una producción original extremadamente grande. Pues nunca va a ser tan pesado ese legado como a partir de esta exposición en los salones de clase incluso. Y por otro lado está la incomodidad precisamente de caer en un discurso que fue facturado desde una ideología estatal. ¿Cómo te plantearías un poco en relación a lo que por ejemplo el CIDI ha hecho históricamente en relación con esta línea mexicanista, y un poco también hoy desde el objetivo de la profesión? Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a la comunidad cultural de la UNAM, interna, externa, y a todos los que les interesa nuestro campo de acción. Para no decir nombres, ya les dijeron muchas veces, y no extendernos tanto en eso, y pensar como comunidad quiere decir nosotros, nosotras. Usamos diseño todos los días, todos son portadores de objetos. Si se revisan de arriba abajo son portadores de objetos, y todo el día andamos sumergidos en el reino de los objetos. Ese es mi discurso. Segunda, es una responsabilidad terrible estar aquí, porque es la primera vez que los diseñadores industriales estamos aquí, porque siempre nos ven desde el arte, ya lo dijiste, nos ven desde la arquitectura, y pues los objetos y los diseñadores somos como de otra olla de tamales, ¿no? Entonces, y la otra que les quiero decir es, este periodo, Ana Elena, es mi vida. O sea, yo nací en el 51. O sea, me he chutado todo eso. Incluso los Juegos Panamericanos. Y me acuerdo en la alberca olímpica, nado sincronizado, habanera de Bizet, con una señora vestida de flamenco negro, se quita el vestido, se tira a la alberca, y además yo desde niño me encantaba la habanera. Locura. Y lo tengo clavado, tenía 4 años cuando fue eso. Y pues he vivido todo eso. Clarita, no era Clarita, Clarita era Clara. Oye, Clara, qué chico. ¿Qué vamos a hacer? Oye, chico, ¿por qué no nos vamos de viaje y nos vamos a Pastejé, a Yusa? Nos llevó a Yusa a conocer la industrial. Nos llevó a DM Nacional con Ruiz Galindo, comimos con Ruiz Galindo, conocimos la planta, conocimos muchos procesos súper industriales de los 70s. También conocimos lo artesanal. A Javier nunca lo conocimos porque siempre estaba arriba en su recámara, no sé si dormido, echado, lo que fuera, pero ya estaba como muy amolado el pobre. Y pues eso trae muchos recuerdos, y por lo menos en mí trae una construcción especial. No quiero ser yoico como luego sucede en la UNAM, pero tengo que serlo, y un poco anecdótico.
Y en la mañana lo primero que hice fue ver mi trabajo final del seminario de Historia del Arte con Clara Porcel. Y pues lo que digo allí sigo en lo mismo. O sea, es del 73 o del 74 mi trabajo y sigo en la misma línea. Y como dice, pues nos critican, sí nos critican y pues ni modo. Porque finalmente México sí está hecho tanto de las culturas originarias como de la modernidad y del mestizaje y de las influencias que todos los días nos llegan. ¿Qué pasa en el cine? Pues sí, a veces hay catorrazos, ¿no? Sí hay catorrazos, porque dependiendo de... Yo les digo ahora de los frames, de las ventanas, de tus conceptos. Si tú nada más te manejas con base en un concepto cultural, pues tu visión es así de tubo, ¿no? Si tienes más windows, más frames, más conceptos y has vivido más otras cosas, pues ves muy diferente el potencial del diseño. Nosotros estamos cumpliendo 53 años, puedo hacer la analogía de Fuego Nuevo. A mí me regresaron de coordinador después de haber sido coordinador hace 30 años y la analogía con Fuego Nuevo es: ¿se rompió la vajilla en el CD? Sí, se rompió la vajilla. Entonces es la oportunidad de hacerlo nuevo. Estamos viviendo algo que acá en el instituto de ISUE, mi miss de doctorado, así le digo, le llama la crisis estructural generalizada. Sí. ¿Hay un desorden? Por favor, sí hay un desorden. ¿No hay proyectos? No hay proyectos. Entonces, Ana, Débora, Cuauhtémoc, ¿tenemos la oportunidad de proponer nuevos órdenes? Sí. ¿Podemos proponer nuevos proyectos? Sí. Entonces yo les digo, ¿en qué estamos? En un umbral todos para hacer cosas nuevas. Y mi invitación es: entremos a la nueva dimensión educativa y en nuestro caso, pues en diseño industrial, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, investigamos desde el diseño a la realidad global y formamos profesionistas en diseño industrial. Y hablando de si hay diseño mexicano, lo que pensé, Ana, es: estamos hablando de las habilidades de los diseñadores mexicanos o del contenido cultural de los objetos que su cabecita genera. Son dos cosas. Entonces, pensando en las habilidades, les quiero decir que tenemos una diseñadora y un diseñador trabajando en Volkswagen, y para abrir este semestre tuvimos el jueves a Einar Castillo, que es diseñador en Volkswagen y acaba de presentarnos todo su proceso de diseño de la combi eléctrica nueva. Y su trayecto desde que estaba en la escuela, desde que algunos de los profesores lo buleaban porque pues, estaba loco su proyecto de volverse diseñador automotriz, como si México, ¿no? Entonces son de los que tienen la resiliencia suficiente para dispararse y llegar hasta allá. El diseñador de interfaces en Volvo, Jorge Furuya, pues es egresado nuestro. Allá está, en eso. Alberto Villarreal, tal vez más conocido, bueno, está en Google. En Volkswagen también, para no omitir a María Mejía, pues ahí está, tiene años trabajando allá. Y aquí en México, bueno, pues tenemos a Yuscani, tenemos... Yo soy malísimo para los nombres, pero bueno, hay muchos, en los 53 años de formar diseñadores, hay muchos diseñadores que se han colocado bien, a lo mejor otros están en otros campos, porque las habilidades también ahora nos llevan al diseño de servicios. Y claro que hay los detractores de que eso no es diseño industrial, bueno, no sé si no sea o no, pero finalmente es la habilidad, otra vez, de quienes diseñan. Y regreso, creo que, para dejar un cachito, ¿qué nos interesa? Las habilidades de los diseñadores o la cultura y la capacidad de construcción y de imbricar elementos culturales en los objetos. Y dentro de esto me voy a cambiar rápidamente a otra vez responsabilidad. Ana Elena también es, como yo diría, yo uso esa palabra, yo soy alcahuete universitario y Ana Elena también es alcahueta, entonces anda haciendo amarres y cosas raras y bueno, total,
el 23 de mayo arrancamos el diplomado de diseño colaborativo en la fábrica de San Pedro en Uruapan. ¿Y cuál es la responsabilidad? Pues que abordamos de frente, codo a codo, esto. Artesanos, diseñadores, arquitectos, gente que quiere acercarse a generar objetos nuevos. Y yo les digo, contra lo que sí estoy es contra el turismo artesanal. O sea, yo soy diseñador y vengo al pueblito para que me hagas unas piezas y luego digas, no, vamos a colaborar con el diseñador o la diseñadora artesanal, que también son creativos, adquieren y toman un poco las habilidades que no conocían de los diseñadores y empiezan a suceder cambios. Y ya lo vivimos también en el CASA, en el Centro de Artes de San Agustín, porque ya hicimos ahí 5 años el diplomado, y suceden cosas maravillosas. Sí, suceden cosas maravillosas, nos critican, sí, nos critican, pero hay resultados, y hay producción, y se mueven las cosas. Y yo creo que lo importante es que se muevan las cosas, y en este crisol que es la UNAM, territorio UNAM, piedras y cactus, tarántulas y víboras, que sí hay, y alacranes negros, pues es un crisol donde deberían de estar sucediendo muchas cosas. 112 años de la Universidad Nacional también necesita una buena sacudida, pero buena sacudida y aspirada, para movernos hacia algo que sí demanda este país, en este umbral que nos permite entrar a proponer nuevos órdenes y proponer proyectos nuevos. Y a partir de esta exposición, como dijo Ana, pues podemos proponer muchos proyectos nuevos. Adrián, ¿dónde estás? ¿Estás aquí o estás en algún otro de los...? Ahí está Adrián. Nosotros tenemos en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial CIVI una cosa que se llama Reino Objeto. Es una asignatura optativa que busca precisamente construir la historiografía biográfica de los objetos, con el perdón, no nos interesan mucho los diseñadores, nos interesan los objetos, y ahorita estamos haciendo algunas cosas con el Franz Mayer, con Alejandra. Queremos abordar el vidrio con Nubel, porque este es el año del vidrio y habría que abordar un poquito la historiografía y la biografía de los objetos del vidrio. Y estamos invitando a todos los que quieran colaborar con nosotros, pues ahí estamos en el CIVI, nos googlean, nos buscan, porque pues estamos por ahí en las redes. Si buscan reinoobjeto.com, lo de .com está horrible, pero era lo más fácil, entonces ahí estamos en reinoobjeto.com. Y muchas gracias por esta posibilidad de estar aquí y de asumir esta responsabilidad después de 53 años. Gracias.